Hablan su Biblia en el libro de Hechos 17, mientras los hermanos se acomodan, porque vamos a hablar de algo creo que es muy importante. Gracias, Dios. No voy a ser muy largo, así que vamos a ser un poquito lacónicos y rapidito para que sea solamente un pensamiento que puedan ustedes recibir acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que vamos a aprovechar este momento. ¿Listos? Vamos a abrir la Biblia. Hechos 17, 24. La pregunta aquí es ¿cómo adorar? La Biblia dice en Hechos 17, 24, el Dios creador de los cielos, el Dios que crió todas las cosas, el Dios que crió los cielos de los cielos, lo que no podemos ni siquiera conocer ni ver. Dice la Biblia que no habita ese Dios tan inmenso, tan grande, en templos hechos por manos humanas. Y necesitamos, para poder entender a ese Dios que no cabe en su creación, saber cómo es que Él no habita en templos como este, un templo hecho por los hombres, construido por manos humanas. Muchas de las veces, a veces hay hermanos que me dicen o me preguntan, ¿por qué no tenemos nosotros un lugar, un templo, un edificio donde nosotros podamos adorar a Dios? Y yo le digo, pues porque Dios no nos lo ha dado. Porque el templo no son las cuatro paredes, no son un edificio, sino que el templo somos nosotros. Cada cristiano, dice la Biblia, es templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios se mueve, donde Dios obra. Pero a lo mejor sí sería muy bonito, ¿verdad?, poder tener un lugar, sí, yo lo sé, pero a veces Dios nos está de alguna forma probando para bendecirnos, como lo hizo con Israel en el desierto, donde no tenían un lugar estable, pero tenían la guianza de Dios, tenían el tabernáculo donde Dios moraba, y venían ellos a través del desierto guiados por Dios. Y lo que Dios está haciendo con nosotros, con su iglesia, con sus hijos, que Dios está sacando y purificando, escuche bien, como el oro, o sea, sacándonos el brillo, las riquezas que podemos nosotros tener, porque Dios está con nosotros, a un grupo de cristianos especiales. Porque lo primero que Dios busca en nosotros es, número uno, ¿qué es lo que busca después de entregarnos a Él? La adoración. ¿Sabía usted eso? Lo primerito que Dios comienza a buscar con alguien que se entrega a Él es la adoración. ¿Y cómo nosotros podemos adorar? Es precisamente lo que Dios busca. Y ahí Dios es donde comienza a ver tu corazón, si estás buscando la comunidad, si estás buscando si el lugar a donde vas a adorar está muy bonito, está bien adornado,
tiene los mejores materiales más caros, si está todo bien adornado. ¿Y qué tal que si puedes encontrar un lugar así, pero no vienes a adorar? Imagínense la diferencia que existe. Cuando lo primero que Dios busca cuando nos entregamos a Él es adorar, que seamos adoradores, porque la Biblia dice que está buscando ¿a quiénes? ¿Qué está buscando Dios? Adoradores, así de sencillo. En el libro de Eclesiastés, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción del libro de Eclesiastés, en el capítulo 5. Vean ustedes lo que Salomón escribió acerca de lo que significa la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración abarca todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, desde que tú entras a un lugar como este, debes de tener una actitud de adoración. Desde ese momento. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Fíjese bien, también oír es parte de una disciplina y parte de la adoración. Guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. O sea, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para escuchar. O sea, cuando vienes a la casa de Dios, o sea, cuando vienes al lugar de reunión, cuando vienes al lugar donde nos reunimos, vienes porque vienes a escuchar su palabra. Y si nosotros pensáramos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, ellos no iban a un lugar ni siquiera como este en los primeros 300 años de la era cristiana. Ellos no asistían a un lugar como el que ahora nosotros tenemos, sino que antes, al contrario, ellos lo hacían en catacumbas, en cuevas, porque eran perseguidos. Y ahí en ese lugar no había sillas, no había aire acondicionado, no había micrófono, no había batería, no había instrumentos, pero sin embargo, durante aproximadamente más de 300 años, ellos se convirtieron en unos verdaderos adoradores. Pero ¿saben por qué? Porque ellos entendieron que eran unos adoradores y entendieron también lo que era adorar a Dios. Se dieron cuenta y descubrieron realmente lo que significa adorar a Dios. La frase el sacrificio de los necios se refiere a las personas que ignoran, a las personas que no entienden lo que es adorar a Dios. Los que no han comprendido todavía lo que es la adoración a Dios. Son aquellos que adoran lo que no saben, porque hacen sacrificios. Esa es la adoración de la que habla aquí, el sacrificio que hacen los necios por ignorancia. Hacen peregrinaciones, mandas, ritos, ceremonias. A esto Salomón le llamó el sacrificio de los necios. En Isaías 40, versículo 18, quiero que ustedes noten algo muy importante conmigo. Y la razón por la que nosotros, cuando nos entregamos a Cristo, tenemos que, desde ese momento, nosotros debemos de saber cómo adorar. Es lo primero que tenemos que aprender. En Isaías 40, 18 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O seré
asimilado o qué imagen me compondréis? Dice Dios. ¿Por qué razón el hombre tiene esa tendencia? Porque no sabe adorar, o sea, es como lo dijo Salomón de una forma en que ahora entendemos, sacrificios de los necios. El artífice apareja la imagen de talla, el platero la extiende el oro y funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, Isaías está como señalando de una forma un poco sarcástica la futilidad de cualquier intento de representar la inmensidad inescrutable de Dios y su poder. O muchos tratan de describir ese Dios al que no conocen, lo quieren adorar a través de estas formas sin entender el poder inescrutable, el Dios que es más grande que los cielos, que extiende los cielos para morar en ellos. Y no entienden ni su poder, ni su sabiduría, y ni tampoco entienden sus recursos, los recursos de Dios. Y quieren hacerlo en la forma de un ídolo. Un ídolo que el hombre ha hecho, sin importar qué tan adornado, qué tan caro, qué piedras preciosas puede tener. Y por eso es que dice la Biblia: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Tú crees que yo puedo ser como es una imagen que un hombre hace? No, es Dios mucho más que eso. Pero acuérdense que nosotros, antes de conocer a Cristo, pues creíamos que esa era la forma de adoración. Creíamos que era la forma en que nosotros podíamos allegarnos a Dios, pero ahora entendemos que por la sabiduría y el conocimiento de la Biblia, ya sabemos cómo adorar al Dios que servimos. En Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. ¿Quiénes son vanidad? Los que las forman o los que las hacen. Porque siempre que hablamos los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad, y estamos pensando que se está refiriendo a la imagen que está formando, sino que está hablando que el que las hace es vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. Versículo 10: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundó una estatua para que de nada les sea de provecho? Imagínense ustedes lo que significa ignorar, lo que significa hacer el sacrificio de los necios sin entender al Dios que sirve. Por eso Eclesiastés, acércate, dice, acércate para oír exclusivamente, más que para adorar, más que para ninguna otra cosa. Acércate a oír, porque cuando aprendes a oír es cuando eventualmente aprendes a adorar. No se puede llegar a ser un verdadero adorador sin antes oír lo que Dios nos quiere hablar. Porque a través de la instrucción de la Biblia, a través de la instrucción de la palabra de Dios, es como nosotros aprendemos lo que es espada de dos filos, la palabra de Dios. Y cuando tú vienes atento para oírla, que es parte de lo que tiene que ver con la adoración, penetra hasta lo más profundo de tu corazón, de tu mente,
y discierne, dice el apóstol, las intenciones y todas las intenciones de lo que hay en la profundidad del espíritu del hombre. Entra hasta lo más profundo del hombre y saca todo lo que hay allí y descubre lo que hay en el corazón del hombre. Por eso dice claramente Eclesiastés: tienes que venir con un espíritu de disciplina para oír. Y si no vienes a oír a este lugar, entonces quiere decir que estás en el lugar equivocado. Por eso es muy importante disciplinarnos y aprender a oír. Todo hombre, dice la Biblia, sea tardo para hablar, tardo para airarse, pero muy sabio para aprender a oír. Y Jesús dijo en Apocalipsis varias ocasiones: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Llega con un espíritu de adoración, o sea, lleguen aquí con ese espíritu de adoración. Hay que llegar a tiempo, hay que prepararnos, hay que adiestrar nuestra vida espiritual, disciplinándonos primeramente para nosotros tener desde el momento que entramos aquí un espíritu de adoración, crear un ambiente donde Dios pueda bendecirnos, donde Dios pueda ayudarnos a crecer y madurar, donde Dios nos prepare para poder confrontarnos y poder un día salir de este mundo y enfrentarnos a todo tipo de situaciones que nos están esperando fuera de estas cuatro paredes. Entonces quiere decir que desde el momento en que nosotros entramos a este lugar, necesitamos mantener un espíritu de adoración. Prepara tu corazón para la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 18, vean ustedes, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? ¿Quién? Eso quiere decir entonces que para poder nosotros tener una disciplina, cada vez que venimos a este lugar, tenemos que entender que es la forma en que Dios nos prepara, es la forma en la que Dios comienza a tratar con nosotros cuando Él habla a nosotros y nosotros estamos atentos para oír. Crear un ambiente donde nos encerramos con Dios y podemos oírlo a Él. Por ejemplo, Moisés, dice la Biblia, que estuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque estuvo en un ambiente donde nada lo perturbaba y podía estar listo, preparado para recibir la instrucción de Dios. Y el día que Dios le llamó, no tuvo duda de lo que Dios quería hacer con él. Ni tampoco se confundió con los planes de Dios. Lo mismo puede pasar con nosotros. Si nosotros estamos atentos a oír la palabra de Dios, jamás vamos a ser confundidos. Y el día que Dios quiera llevarnos a hacer su voluntad a donde quiera que vayamos o en todos los planes que tenemos, no nos vamos a confundir ni tampoco vamos a dudar de lo que Dios quiere para nosotros. No vas a dudar en que aquel es el hombre o la mujer que Dios tiene para mí. No lo vas a dudar, pero ni por un instante. Jesús también, dice la Biblia, que pasó 40 días y 40 noches solo, donde nada lo perturbaba. Y en Marcos 1:35 dice la Biblia que antes de que saliera el sol, Él se iba para estar solo, lejos del bullicio. Buscaba lugares donde podía Él aprender a tener ese tipo de disciplina y para poder enseñarnos lo que es la verdadera adoración. Tienes que buscar los momentos donde estés tranquilo para poder tiempos especiales con Dios de adoración. A Dios se le encuentra en el silencio.
quiero que sepas que el cristianismo es conocer a Dios y tomarlo muy en serio cuando Él habla, cuando Él te dice, cuando se habla la palabra de Dios. Debemos de tomar en serio a Dios. Debemos de temer a Dios. O sea, Dios demanda nuestra sumisión a sus leyes para que podamos nosotros vivir en paz. Dice en el libro de Proverbios 1, versículo 33. Esto es muy interesante lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Mas el que oyere, el que me oyere, más el que me oyere, escuchen esto, el que me escucha habitará confiadamente y vivirá, ¿qué dice el proverbista? Reposado, tranquilo. No tendrá temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día. Y dice que reposará sin temor a que ningún mal le vaya a ocurrir. O sea, te vas a ahorrar comerte las uñas, de la desesperación a veces, del temor, de la incertidumbre. Entonces, cuando Dios nos habla, tenemos que tomar muy en serio lo que Dios nos habla. Tenemos que tomar muy en serio sus mandamientos. Y aquí el proverbista dice claramente, el que me oyere, o sea, el que me tome en serio, vamos a decirlo así, el que me tome con verdadera responsabilidad, va a tener salud mental, salud física, salud espiritual, y además de eso, va a vivir muy tranquilo y confiado, sin tener miedo nunca de ningún mal, porque cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, hasta la muerte se convierte en ganancia. Eso se oyó bien. De verdad que lo dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir, pues ganancia. Pero para eso tienes que tener a Cristo en tu corazón. Y saben ustedes que todo esto es el fruto de ¿qué? De la adoración. Imagínense lo interesante, lo importante que es la adoración. Todo esto que ustedes acaban de oír es fruto de la adoración. Aprendamos o aprendan a adorar a Dios, porque nunca vamos a dejar de aprender. En todo este último año he aprendido tanto yo a adorar a Dios como no tienen idea. Y eso me ha dado mucha fortaleza, me ha dado mucha confianza, y estoy ahora cada día más y más aprendiendo a cosechar los frutos de lo que es la verdadera adoración. Así que, mis amados, aprendan a adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Se los pido con todo mi corazón. Dios les bendiga en esta tarde. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios. Te damos gracias por este día, por este tiempo, por este momento. Bendícenos en nuestro regreso a casa, Señor.